Supercrack Estrella presenta. Rusia terminará de construir el gasoducto ruso-alemán Nord Stream 2 antes de 2020. Crisis a la vista. Esto se ha convertido en la prioridad número 1 para los Estados Unidos, evitar que se realice este gasoducto ruso-alemán. Y solo queda un año para echar abajo este proyecto. Para ello Estados Unidos, los republicanos, ya están usando la vía más suave, las posibles sanciones a Alemania. Trump amenaza a Merkel con la guerra comercial si apoya el gasoducto ruso Nord Stream 2. Hay una vía más extrema, que es la que desde hace años los demócratas promueven más, una guerra con Rusia que impida una alianza fuerte entre Alemania y Rusia. Para ello es muy importante echar a los republicanos de poder antes de que termine el año 2019, pues ellos consideran que las posturas republicanas son a muy largo plazo el debilitar a Rusia, mientras Rusia da pasos de gigantes hacia su acercamiento a Alemania y otros países de Europa. En realidad todas las guerras que estamos viendo tienen como único fin el control de los recursos naturales. Son guerras por conseguir gasoductos antes la posible llegada de un invierno nuclear para el 2022. Incluso el problema catalán tiene que ver con todo esto de los gasoductos. Siria también. El complot interno para echar a Trump de la Casa Blanca. Así se revela la resistencia. Un alto cargo ofrece un artículo de opinión en el New York Times. Un complot interno intenta echar a Trump de la Casa Blanca. La llamada resistencia sale a la luz a través de un artículo de opinión anónimo publicado en el diario New York Times. Y no solo quieren echar desde fuera a Trump de la Casa Blanca como son los demócratas, también desde dentro se quiere echar a Trump de la Casa Blanca. Soy parte de la resistencia dentro de la administración. Trabajo para el presidente, pero con algunos colegas nos hemos comprometido a boicotear parte de su agenda y sus peores inclinaciones. Es la declaración de un alto cargo del gobierno de Trump en un artículo de opinión anónimo publicado en el New York Times. Un complot interno que pretende echar al presidente desde la propia Casa Blanca. El prestigioso periódico admite que publicar un texto sin forma en la sección de opinión no es habitual. Sin embargo, argumenta que la relevancia de su contenido les ha llevado a ello. Identificado como un alto cargo del gobierno, el autor del texto asegura que queremos que la administración tenga éxito. Pero también creemos que nuestro primer deber es con nuestro país. Y no duda en razonar que el principal problema es la amoralidad de Trump. De ahí que haya lo que llama héroes desconocidos dentro de la Casa Blanca para frenar las peores iniciativas del presidente. Entre esta llamada resistencia, dice el texto, se ha hablado de la aplicación de la enmienda 25 de la Constitución. Esta permite iniciar los trámites para destituir al presidente. Pero nadie quería precipitar una crisis constitucional. Así que haremos lo que podamos para virar esta administración en la dirección adecuada hasta que de una manera u otra, llegue a su final, asegura. El complot interno ya ha tenido respuesta, como no podía ser de otra manera, de un Trump que ha criticado duramente el texto. La respuesta de Trump. La publicación del texto ha provocado una contundente reacción de Trump, que ha tachado de fracasado al diario. Cuando ya no sea presidente, el New York Times, CNN y todos esos medios falsos habrán quebrado, ha dicho. Si el diario publica un editorial anónimo y cobarde, es que estamos haciendo un gran trabajo, replicaba Trump. Estamos decepcionados pero no sorprendidos porque el diario decida publicar esta patética, temeraria y egoísta tribuna de prensa, decía un portavoz. Se está poniendo a sí mismo y su ego por delante de su país, decía del autor. El New York Times es la definición por excelencia de fake news, sentenciaba Trump en Twitter. ¿Qué implica para Trump el control demócrata de la Cámara de Representantes? Los progresistas podrían impulsar un impeachment al presidente, paralizar su proyecto de un muro con México o reclamar sus declaraciones fiscales. En esta elecciones al Senado el día 6 de noviembre, lo que todo Estados Unidos sabía que los que estaba en juego era un impeachment. Estados Unidos. Las elecciones del impeachment. Una mayoría sólida demócrata en las legislativas del martes daría impulso a un proceso de destitución de Trump, que empañaría su imagen pero no le apartaría del cargo. La victoria opositora relanzaría la investigación de la trama rusa. En este último tema es donde recae el mayor peligro para el presidente Trump. Al controlar la Cámara, los demócratas tendrán la capacidad de iniciar un proceso de impeachment, destitución, contra Trump en caso de que consideraran que ha podido cometer delitos graves, dependiendo del desenlace de la investigación del fiscal especial de la trama rusa, Robert Mueller. La Constitución concede a la Cámara la votación inicial de cualquier proceso de destitución. Debe ser aprobada por una mayoría simple, lo cual teóricamente sería factible dado el control demócrata del hemiciclo.
Recordemos que queda solo este 2019 para que el gasoducto de Rusia y Alemania esté terminado. Por lo que hay mucha prisa de hacer algo para que esto no ocurra. Echar a Donald Trump es una de esas cosas que tienen que hacer, pues piensan que está siendo demasiado blando con Rusia. Son solo 12 meses para que esté terminado ese gasoducto, así que vamos a ver cosas muy fuertes a partir de ya. Como mucha gente sabe, nos oponemos al proyecto Nord Stream 2, el gobierno de los Estados Unidos, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, durante una conferencia de prensa realizada a fines de marzo, y agregó que el proyecto Nord Stream 2 socavaría la seguridad y estabilidad energética general de Europa. Proporcionaría a Rusia otra herramienta para presionar a los países europeos, especialmente a países como Ucrania. Y hablando de Ucrania, recuerden que en 2014, poco después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos facilitara el golpe presidencial en Ucrania, Hunter, hijo de Joe Biden, se unió a la junta directiva de Burisma, la mayor compañía de petróleo y gas de Ucrania. Seguramente eso fue solo una coincidencia. Nauert también dijo que Washington podría introducir medidas punitivas contra los participantes en el proyecto del oleoducto, que podría implementarse utilizando una disposición en la ley contra las adversas a través de sanciones de los Estados Unidos. Avance rápido hasta el día de hoy, cuando el acto terriblemente llamado Kaatsa acaba de hacer una aparición repetida. Cuando Europa dejó en claro que desafiaría abiertamente las sanciones de Trump contra Irán, el WSJ informó que Trump le dijo a Merkel que si ella quiere evitar una guerra comercial transatlántica, el precio sería tomar el descanso en Nord Stream 2, de acuerdo con fuentes alemanas, estadounidenses y europeas. Los funcionarios dijeron que Trump le dijo a la canciller alemana, Angela Merkel, en abril que Alemania debería dejar de apoyar a Nord Stream 2, un ducto costa afuera que traería el gas directamente desde Rusia a través del mar Báltico. Esto sería a cambio de que Estados Unidos comience las conversaciones con la Unión Europea sobre un nuevo acuerdo comercial. Si bien durante mucho tiempo se había sospechado que Trump presionaría mucho para desmantelar Nord Stream 2 para que los exportadores estadounidenses de gas natural pudieran tomar una porción del pastel del mercado europeo, el empuje agresivo es una sorpresa, y como señala el WSJ, la Casa Blanca, la presión refleja sus tácticas de pelota dura en el comercio, movimientos que han contribuido al aumento de las tensiones entre Europa y Estados Unidos. Y ha aumentado los temores en Alemania dependiente de exportaciones de un punto a punto sobre los aranceles que podrían afectar a su industria automovilística. El proyecto Nord Stream 2, o NS2, iniciado en 2015, es una empresa conjunta entre Gazprom y los socios europeos, que incluye a German Uniper, la austríaca OMV, la francesa Engie, Wintershall y la multinacional británico-holandesa Royal Dutch Shell. La tubería está programada para operar desde Rusia a Alemania bajo el mar Báltico, lo que duplica la capacidad de la tubería existente de 55 metros cúbicos por año y, por lo tanto, es fundamental para las futuras necesidades energéticas de Europa. NS2 es la segunda fase de una tubería existente que ya canaliza una cantidad menor de gas desde Rusia a Alemania. La construcción de la segunda fase comenzó esta semana en Alemania, luego de que los inversionistas comprometieran 5 euros mil millones, $5.9 mil millones, para la empresa. Trump ha criticado públicamente el gasoducto Nord Stream 2, y ha dicho en una reunión con los líderes del Estado Báltico en la Casa Blanca este año que Alemania conecta un oleoducto a Rusia, donde Alemania va a pagar miles de millones de dólares por energía a Rusia. Eso no está bien. Donald Trump es un creador de acuerdos. Hay un acuerdo por hacer si alguien, en Alemania, se pone de pie y dice ayúdenos a proteger a nuestra industria automotriz un poco más, porque somos geniales y vamos a ayudarlo en Nord Stream 2, dijo un funcionario estadounidense, quien estuvo presente en la reunión de abril entre Merkel y Trump. Aumentando aún más la presión, Sandra Outkirk, una diplomática estadounidense de alto rango, dijo a los periodistas en Berlín el jueves que, como proyecto energético ruso, el oleoducto podría enfrentar sanciones de Estados Unidos, poniendo en riesgo a cualquier compañía que participe en él. El Kremlin respondió inmediatamente cuando el portavoz Dmitry Peskov calificó los esfuerzos de Estados Unidos como un esfuerzo crudo para obstaculizar un proyecto energético internacional que tiene un papel importante en la seguridad energética.
Los estadounidenses simplemente están tratando crudamente de promocionar a sus propios productores de gas, dijo. Él es, por supuesto, correcto, incluso si la explicación oficial es que Washington se opone al oleoducto porque haría que Ucrania, actualmente la principal ruta de tránsito del gas ruso hacia el oeste, y otros aliados de Estados Unidos en la UE sean más vulnerables a la presión rusa. Los funcionarios también dicen que Estados Unidos está ansioso por desplazar a Rusia como proveedor de gas a Europa, lo que confirma con el ruso. Por supuesto, al final todo es cuestión de apalancamiento, y quién tiene más, y en este momento Trump cree que al amenazar a las exportaciones de automóviles de Europa como rehén, lo tiene todo. Aún así, Trump cree que puede interponerse después de 3 años de negociaciones comerciales con una demanda abrupta sin proporcionar alternativas. Es bastante sorprendente, pero comprensible. Como escribió Alex Gorka de la Strategic Culture Foundation, el 15 de marzo, un grupo bipartidista de 39 senadores encabezado por John Barrasso, RUI, envió una carta al Departamento del Tesoro. Se oponen a NS2 y piden a la administración que lo entierre. ¿Por qué? No quieren que Rusia esté en condiciones de influir en Europa, lo que sería perjudicial, como lo expresan. Y, como escribió Gorka, su herramienta preferida para implementar esta política obstruccionista es el uso de sanciones, precisamente lo que estamos viendo actualmente. Para estar seguros, 39 de cada 100 es un número que ningún presidente puede ignorar, ya que la poderosa presión que emana de las corporaciones y lobbies estadounidenses se estaba aplicando a la administración. Incluso antes de que los senadores escribieran su carta, Kurt Volker, el enviado de Estados Unidos a Ucrania, había afirmado que NS2 era un proyecto puramente político, no comercial. Como dijimos en marzo, sin dudas, seguirán otros pasos para aumentar la presión sobre Europa. Poco sabíamos que menos de 2 meses después, los Estados Unidos y Europa se verían envueltos en una contienda comercial en la que el destino de NS2 es de repente la variable clave. Entonces triunfará Trump, y USLNG reemplazará las exportaciones rusas. Aunque Merkel aún no ha abandonado su apoyo al gasoducto, dijo el jueves que la UE acordó en una cumbre el miércoles por la noche ofrecer a Estados Unidos una cooperación más estrecha en el campo del gas a cambio de una exención permanente del acero y el aluminio. Aranceles, lo que sugiere que Nord Stream 2 pronto podría ser una víctima de guerra comercial. Si Europa se retira, debería esperar un aumento en la inflación de la energía. El gas licuado de Estados Unidos debe enviarse sobre el Atlántico y sería considerablemente más caro que el gas ruso entregado a través de tuberías. Un alto funcionario de la UE que trabaja en la regulación energética dijo que el gas ruso sería al menos un 20% más barato. La estrategia de Trump parece ser obligarnos a comprar su gas más caro, pero mientras el GNL no sea competitivo, Europa no aceptará ningún tipo de alboroto y pagará precios exorbitantes, dijo un funcionario de la UE. Lo cual, graciosamente, es precisamente lo que es la obertura comercial de Trump. Un alboroto global. El plan de oleoducto de Alemania ha sido durante mucho tiempo controvertido con Ucrania, así como con varios países de la UE en el extremo oriental del bloque que temen dar al presidente ruso Vladimir Putin poder sobre las entregas de gas, que Berlín ha ignorado hasta ahora. Trump ha estado presionando por un mejor acceso para las empresas estadounidenses a un mercado de la UE al que ha criticado por estar excesivamente protegido. Salvo una oferta de la UE para abordar las quejas del señor Trump, los Estados Unidos golpearán a Europa con tarifas punitivas para el acero y el aluminio el 1 de junio. La UE ha prometido tarifas de represalia. Entonces, ahora que el balón está en la cancha de Merkel, ¿cómo responderá? El viernes, la canciller alemana viajará a Rusia el viernes para reunirse con Vladimir Putin con la esperanza de negociar un compromiso que satisfaga a los Estados Unidos y sus socios europeos. Ella le pedirá a Putin un trato que preserve el lucrativo comercio de tránsito UCAN y recibe una comisión por dejar que el gas ruso atraviese su territorio en su camino hacia Europa Oriental, incluso después de que Nord Stream 2 entre en funcionamiento en 2019, dijo un funcionario alemán. Mientras tanto, los funcionarios del gobierno alemán dicen que dado que se han emitido todos los permisos para Nord Stream 2, el WSJ señala que no hay forma legal de detener el proyecto, que es operado por Gazprom, el gigante energético ruso, en virtud de acuerdos de financiación con empresas internacionales como Engie, OMV, Shell, Uniper y Wintershall. Y llegó el famoso viernes donde Alemania se reunían con Rusia y esto fue lo que pasó. Merkel y Putin reafirman gasoducto Nord Stream 2.
Pese a la oposición de Estados Unidos, la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente ruso, Vladimir Putin, aseguraron que tienen previsto continuar con el proyecto del gasoducto Nord Stream 2. Pero para saber qué puede pasar para que este gasoducto no se lleve a cabo, solo basta con mirar la historia. Resulta que allá por el año 2000, países como Francia y Alemania decían de meter a Rusia en la Unión Europea. Imaginar la cagalitis que le entró a Estados Unidos, Rusia en la Unión Europea. ¿Podéis imaginar lo que sería Europa con un país que tiene el petróleo, el gas y el ejército que tiene? Pues la primera potencia mundial. Pero además Rusia tiene algo mucho más importante que el petróleo y el gas junto. Tiene Siberia. Y Siberia, Rusia tiene la mayor cantidad de agua dulce en el mundo. Y el agua es la madre de todas las guerras que están por venir. La escasez de agua pronto se verá en el mundo entero. Pero recordemos qué ocurrió en ese año 2000 donde Rusia tenía muy buena sintonía con Francia y Alemania, pues fue cuando ocurrió lo del 11 de septiembre, lo de las Torres Gemelas, la invasión de Irak, llueve sobre mojado. Por esta razón es fácil saber que antes de que se realice ese gasoducto algo muy gordo ocurrirá. Solo queda un año, así que a rezar toca. Todas las posibilidades están abiertas, desde una guerra total en Siria a otras de más complejas de acertar. El representante de la empresa recordó que ahora Nord Stream 2 también se está construyendo en las aguas de Finlandia, donde se colocaron más de 30 kilómetros del gasoducto, y destacó que por ahora, en total están construidos casi 70 kilómetros. El proyecto Nord Stream 2 implica la construcción de 2 hilos del gasoducto, con una capacidad total de 55.000 millones de metros cúbicos de gas por año desde la costa rusa a través del mar Báltico hasta Alemania. El nuevo gasoducto, que se planea construir junto al actual Nord Stream, pasará por las zonas económicas territoriales o exclusivas de los países que están a lo largo de las costas del mar Báltico como Rusia, Finlandia, Suecia, Dinamarca y Alemania. Nord Stream, nombres antiguos. Nord Transgas y Gasoducto Europeo del Norte. También conocido como el gasoducto ruso-alemán, gasoducto del mar Báltico, en ruso, es un gasoducto de gas natural que está siendo construido en alta mar desde Viborg en Rusia hasta Greifswald en Alemania. El consorcio encargado de la construcción y operación es Nord Stream AC. El nombre de vez en cuando tiene un significado más amplio, incluyendo al gasoducto de alimentación terrestre en Rusia, y nuevas conexiones en Europa Occidental. Esta obra, promovida por Rusia y Alemania, es objeto de controversia política, medioambiental y de problemas de seguridad en varios países como Suecia, Polonia y los estados bálticos, que favorecen las alternativas terrestres. El proyecto del gasoducto incluye 2 ramales paralelos, cada uno con 1.224 kilómetros de longitud, 1.220 milímetros, 48 pulgadas, de diámetro, 22 pa, 220 bares, de presión y 500 millones de m anuales de capacidad. El primer ramal empezó a construirse en abril de 2010, fue completado en junio de 2011 e inaugurado el 8 de noviembre de 2011 por la canciller alemana Angela Merkel y el presidente ruso Dmitry Medvedev. El segundo ramal empezó a construirse en mayo de 2011 y se terminó en abril de 2012. El transporte de gas a través de la segunda línea se inició en octubre de 2012. Viborg en Rusia podía ser una de las claves para desestabilizar este gasoducto, ya que hace frontera con Finlandia. Se podría meter a la OTAN en Finlandia y crear algún tipo de problema fronterizo con Rusia. Rusia tomará medidas si Suecia y Finlandia se unen a la OTAN. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, ha declarado este martes que Moscú tomará medidas de respuesta si Suecia y Finlandia son atraídas a la OTAN. La integración de Finlandia y Suecia en las estructuras de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es motivo de preocupación, ha advertido el alto funcionario en un acto público en Moscú. Shoigu ha recordado que en mayo se firmó un tratado que prevé que ambos países escandinavos participen plenamente en las maniobras de la alianza y usen sus sistemas de gestión de tropas y armamento, a cambio de acceso sin restricciones a sus espacios aéreos. Los países de la OTAN, ha señalado el ministro ruso, han incrementado el número de sus ejercicios aéreos en Europa del Este de 11 a 101 en los últimos 5 años, mientras que el número de soldados desplegados ha subido de 2.000 a 15.000. Como vía para resolver estas preocupaciones del gobierno de Moscú, Shoigu se ha referido a la reciente reunión entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Donald Trump, respectivamente, que podría permitir profundizar la cooperación militar con Washington y los países de la OTAN. Confiamos en que la cumbre Rusia-Estados Unidos
celebrada el 16 de julio en Helsinki, capital de Finlandia, imprima un impulso a la profundización de nuestra cooperación con Washington y los países de la Alianza Atlántica y permita consolidar los esfuerzos de las partes en interés de la seguridad mundial, ha añadido el dignatario. Al denunciar en este contexto los intentos de la OTAN para impedir que Rusia sea su competidor geopolítico, Shoigu los ha contrapuesto a la actitud de su país, que ha descrito como amistosa, sin ningún tipo de agresión a países extranjeros. La relación entre Rusia y la OTAN ha pasado sin embargo por diversas crisis y situaciones conflictivas. Actualmente, las dos partes se acusan de llevar a cabo actos hostiles. Por un lado, Estados Unidos, miembro del bloque militar, ha enviado vehículos de combate y tropas a los países bálticos fronterizos con Rusia, con el pretexto de hacer frente a lo que llama la amenaza rusa. A su vez, el Kremlin ha denunciado en reiteradas ocasiones que el gran despliegue de medios militares y maniobras occidentales cerca de sus fronteras, incluidas las marítimas, suponen una amenaza directa a la seguridad nacional de Rusia. Tampoco sería descartable que se metiera a los chechenos en esta zona de Vyborg en Rusia. En fin, este 2019 promete, y no podremos contarlo en internet por la ley que se sacaron en el Parlamento Europeo, que es una pura censura a la libertad de expresión. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.